Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Como científico, siempre creí que el universo funcionaba como una armonía de mecanismos observables. Debido a mi convicción de que la realidad debería ser visiblemente evidente, no creía en Dios ni en lo sobrenatural. Cuando crecí, mis padres, aunque eran religiosos, me alentaron a cuestionar la validez y eficacia de las creencias religiosas en lugar de aceptarlas ciegamente. Fue la fascinación de mis padres por la ciencia lo que galvanizó mi interés en el tema y la razón por la que, con el tiempo, hice de la ciencia mi prioridad. Sin embargo, todo eso cambiaría con lo que comenzó como una apendicitis aguda. El día de la operación para extirparme el apéndice, el miedo a no despertar venció mi compostura, que por lo demás era estoica, y en ese torbellino de emociones en el que me vi envuelto, me pregunté si realmente había llegado mi hora. Envuelta en calma mientras la anestesia hacía efecto, mi mundo se oscureció antes de despertar en una extensión negra sin límites. En la pacífica nada más allá del tiempo, y el espacio e incluso más allá de cualquier sentido de identidad individual, encontré paz en la soledad y en estar libre de las preocupaciones inherentes a la existencia corpórea. Después de momentos o eones, una luz cálida y nacarada comenzó a invadir la oscuridad, una luz cuya fuente me atraía irresistiblemente mientras llamaba a mi esencia. De repente, comencé a escuchar el eco de voces distantes y apagadas, voces cuyo tono transmitía una sensación de urgencia, hablando en mi lengua materna pero sonando, en mi estado incorpóreo, como un idioma extranjero. A medida que me acercaba a la luz, la vida de la que había surgido se volvía cada vez más distante, y la persona que había sido durante mi vida terrenal se sentía menos como quien era, y más como alguien que alguna vez había conocido. A través de esta transformación de identidad, me di cuenta con una claridad sobrecogedora de que estaba dejando atrás mi vida física y, con ella, mi percepción limitada de lo que era real o posible. De repente, me encontré ante un paisaje asombrosamente hermoso, un espectáculo cuyos elementos palpitaban de vida en una sinfonía que celebraba el amor y la belleza que dieron origen a su creación. Mientras su armonía resonaba profundamente en mi alma, mi experiencia de unidad con esa vida sirvió como una confirmación muy profunda de la realidad, superando los métodos huecos en los que había llegado a confiar. Mientras mi corazón cantaba al unísono con la orquesta de ese lugar, un reino que solo puedo describir como el cielo, todas mis preconcepciones sobre el cielo y la otra vida se desvanecieron instantáneamente. En ese lugar donde la vitalidad y la profundidad del color superan los tonos monótonos distintivos del reino físico, cada aspecto de la expresión de sus elementos desafiaba lo que en la tierra entendemos que son las leyes de la naturaleza. Mientras la armonía de su expresión resonaba en mi interior, seres queridos que habían fallecido hacía mucho tiempo aparecieron ante mí, con sus rostros iluminados por la alegría y el amor. Mientras mi abuela, a quien no había visto desde la infancia, y las demás me saludaban y abrazaban, un amor y una aceptación incondicionales inundaron mi ser, abrumándome con emociones como nunca antes había experimentado. Mientras su presencia llenaba los vacíos de mi corazón, vacíos que nunca supe que existían, hablaron de amor y de lecciones aprendidas y compartidas con una voz melodiosa que tranquilizó y elevó mi alma. Inmersa en la grandeza del amor puro irradiado por aquellos que creía haber perdido, mi incredulidad se sintió no solo irrelevante sino mezquina e insignificante. Mientras exploraba ese reino de belleza imposible con mi abuela, vi la naturaleza, en una sinfonía de música, celebrando la vida mientras los bosques de árboles cantaban con la brisa. Vi junto a los ríos que brillaban con la esencia de la vida la presencia imponente de los ángeles, quienes al notar nuestra presencia se unieron a nosotros. Los ángeles, o seres de luz, como prefieren que los llamen, hablaron sobre la naturaleza de la vida y el universo, explicando que el amor es la fuerza fundamental que une a toda la creación. Aunque mi mente se rebeló contra una tesis tan simple, mi corazón reconoció la verdad en sus palabras. Me explicaron que el cielo no era un destino, sino más bien un continuo a través del cual el alma experimenta niveles cada vez más elevados a medida que su conciencia se expande. Luego, los ángeles me mostraron una biblioteca con estantes que se extendían hasta el infinito, y me explicaron que cada libro era la historia del viaje de una sola alma a través del cosmos. Fue allí, en ese salón del conocimiento, donde iba a experimentar la experiencia más profunda de mi existencia, una revisión de mi vida. En el corazón de esa biblioteca celestial, mi abuela me guió hacia un espacio que se sentía a la vez íntimo e infinito. Fue en ese espacio donde presenciaría el desarrollo de mi vida, no como espectador sino como participante, sintiendo no solo mis propias emociones sino también las de todas las personas con las que había interactuado. La revisión comenzó y vi mi vida desde una perspectiva omnisciente pero profundamente personal. Cada momento, desde lo mundano hasta lo monumental, quedó al descubierto. Sentí la calidez del abrazo de mi madre, el dolor de las palabras duras pronunciadas con ira y el efecto dominó de mis acciones, acciones que hacía mucho que había olvidado. Me abrumaba una oleada de emociones en respuesta a los recuerdos que afirmaban continuamente la interconexión de cada vida que había tocado. Vi los momentos en que había ofrecido bondad, y cómo esos pequeños actos de compasión habían florecido en algo hermoso, y que había cambiado la vida de los demás.
Por el contrario, sentí el dolor de las oportunidades perdidas, y las veces en que mis palabras o acciones habían causado daño, cuyas ondas se extendieron mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Esa revisión de la vida no fue una acusación, sino más bien una reflexión o una oportunidad para comprender la profundidad y la amplitud de mi impacto en el mundo. Los seres de luz, mis guías celestiales, ofrecieron perspectivas compasivas e iluminadoras, y me mostraron que cada acción o cada decisión era un hilo en la trama del universo, un hilo tejido en las vidas de los demás de maneras que apenas podía comprender. En mi estado de profunda reflexión hacia el final de la revisión de vida, mi abuela y los seres de luz me ofrecieron consuelo y sabiduría, ayudándome a procesar lo que había visto. Hablaron del amor como la esencia del universo, una fuerza que trasciende lo físico y permea cada aspecto de la existencia. También aprendí que la fe no se trata de adherirse a un dogma, sino de abrir el corazón al amor y la compasión. Me enseñaron que lo divino no era una entidad distante que juzga desde lejos, sino más bien una presencia dentro de cada uno de nosotros, guiándonos hacia una autoimagen cada vez más elevada. Esas lecciones, tan simples pero tan profundas, desafiaron todo lo que había creído sobre el mundo y mi lugar en él, haciéndome dar cuenta de que mi ateísmo, si bien sirvió como un constructo y un impulso para buscar la verdad, también había actuado como una barrera para comprender los misterios más profundos de la existencia, aquellos que la ciencia por sí sola no podía explicar. Cuando llegó el momento de decidir si irme o quedarme, me debatía entre mi deseo de permanecer en el reino celestial, y mi deseo de regresar a mi vida terrenal. Mientras estaba rodeada de amor y comprensión, había encontrado una paz que nunca supe que faltaba en mi vida, y por esa razón, deseaba profundamente permanecer en el reino celestial. Por mucho que deseara quedarme, también podía sentir el llamado de mi esencia que llamaba a mi alma a regresar a la tierra para ocuparse de los asuntos pendientes que me esperaban allí. Los seres de luz me explicaron que, como mi vida es mi viaje en el universo, la elección era solo mía. Explicaron que si elegía quedarme, podría continuar mi exploración de los misterios del universo desde la perspectiva de la vida en el otro lado, pero que si regresaba a la Tierra, estaría armada con el conocimiento y las percepciones que obtuve durante mi estadía, y podría usarlos para marcar una diferencia en el mundo. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida y, al final, elegí regresar porque había mucho que había dejado sin hacer, y había muchas oportunidades para difundir el amor, y la comprensión que se compartió conmigo en el reino celestial. Con la promesa de recordar y compartir las lecciones que había aprendido, volví al vacío y a mi vida en la tierra. Recuerdo haberme despertado en la habitación del hospital con el sonido de los pitidos de las máquinas, el olor estéril del antiséptico y las expresiones de alegría y alivio en los rostros de mis familiares. Me dolía el cuerpo, lo que me recordaba claramente los límites físicos que había trascendido brevemente. Sin embargo, dentro de mí había una ligereza y un profundo sentido de propósito que no había experimentado antes. A medida que me recuperaba, descubrí que el desafío no estaba en recordar las lecciones de la otra vida, sino en integrarlas en mi vida diaria. Los meses posteriores a mi EGM fueron una época de profundos cambios, ya que abordé mi trabajo con una nueva perspectiva, buscando no solo descubrir los secretos del universo, sino comprender cómo esos descubrimientos podían elevar y unir. Mis relaciones se transformaron cuando compartí mi experiencia, no con la intención de convertir, sino para ofrecer una visión del amor y la unidad que me habían demostrado. Tanto los escépticos como los creyentes se sintieron conmovidos por mi historia, pues encontraron en ella un mensaje de esperanza y conexión que trascendía los límites de la fe tradicional. El viaje desde el ateísmo hasta una comprensión espiritual profunda no estuvo exento de desafíos. Sin embargo, con cada día que pasaba, descubrí que las lecciones de amor, compasión y unidad eran universales, lecciones que resonaban en personas de todos los ámbitos de la vida. Al compartir mi historia, espero ofrecer no solo una prueba de la vida después de la muerte, sino también un testimonio del poder del amor para transformar y sanar. Mi viaje más allá de la muerte me enseñó que lo divino no se encuentra en las páginas de textos antiguos ni en los salones de culto, sino más bien en los simples actos de bondad que nos ofrecemos unos a otros. Es una lección que llevo conmigo, un faro de luz en un mundo que, ahora más que nunca, necesita la calidez de la comprensión y el resplandor de la compasión.